En septiembre cumplo 65 años, en el 48 nací. En realidad estaba en una gran disyuntiva si estudiar Derecho o Medicina. Y es más, en el primer año estuve a punto de pasarme a Derecho. No me gustaba anatomía, era así medio... Esa me parecía absolutamente árida, no le veía mucho sentido a estudiar eso. Y bueno, me movían algunas otras cuestiones. Me parecía que podían ser más interesantes. Pero bueno, después el hecho es que terminé primer año y me metí, ni se me ocurrió más después cambiar, ¿no? Cuando terminé fui a hacer una residencia de clínica médica al Hospital Rawson de Buenos Aires. Y antes de terminar la residencia ya, bueno, nos queríamos ir de Buenos Aires. Fueron años muy bravos también en Buenos Aires y conseguimos una rotación junto con Jorge Ferrería, que era residente también de clínica de una sala que estaba arriba de la mía, es decir, éramos compañeros, y nos vinimos a hacer los últimos 3 meses de la residencia acá. Llegamos el 9 de febrero del 76. Uno de los destinos que barajábamos era, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, porque teníamos alguna referencia no muy confiable, a lo mejor de que el hospital era bueno, que se trabajaba bien, y nuestros horizontes profesionales eran querer trabajar en el hospital. Era una de las motivaciones grandes. Y Roberto Bisoni era jefe de la terapia intensiva del hospital, que no existía como tal, no estaba abierta, y fue a buscar, también era del hospital nuestro, entonces fue a reclutar gente. Y ahí nos ofreció a Jorge Ferrería y a mí, y bueno, ahí enseguida vinimos con nuestras mujeres a conocer la zona, no teníamos ni idea de cómo era, y 2 meses después estábamos acá ya. Vinimos en un Citroën 12B, nos agarró el viento en el valle, así que no íbamos a más de 50, 60 kilómetros. La última etapa se hizo larguísima y nos habían ponderado mucho Villa Regina, que era la perla del valle. Y cuando llegamos a la zona de Regina, lo único que vimos era una gran nube de polvo que envolvía toda la ciudad. Si la ciudad más linda es así, ¿cómo será Neuquén? Dijimos, no, ahí tuvimos miedo. Bueno, pero después llegamos a Neuquén y tuvimos nos gustó, digamos, básicamente en ese momento la ciudad, impacto visual, ¿no? Si se quiere, pero nos gustó. Nos llevaron a recorrer el hospital, en fin, y bueno, decidimos venirnos y probar, ¿no? El hospital nos gustó, bueno, tenía una parte que era del 74, la parte de los desniveles, que tan poco funcional es, pero que estéticamente era bastante agradable. Y después las salas en realidad eran galpones, en ese momento no lo percibimos así, pero en realidad eran 2 grandes galpones, uno la sala de mujeres y la otra de hombres, con algunas divisiones interiores de paredes a media altura. Esas eran las salas de internación, pero se trabajaba muy bien ahí. Aún en esa estructura, que distaba mucho de ser la más linda o la ideal, se trabajaba muy bien y eso se notaba, digamos, ¿no? Pero la idea fue ir prolongando el horario de atención en el hospital. Se cortaba a las 2, por ahí se retomaba a las 14 y bueno, los full time estaban hasta las 5 de la tarde. Y después quedaba una guardia, que también era una guardia reducida. El laboratorio, por ejemplo, no tenía guardia permanente. Se llamaba a un bioquímico que estaba en la casa, de pasiva, venía y hacía el análisis que se le pidiera y se iba de vuelta. Actualmente el laboratorio tiene una guardia de, qué sé yo, 10 personas, no sé cuántas tiene. Fue una experiencia distinta a la de Buenos Aires. En Buenos Aires, en ese momento los hospitales, bueno, también eran manejados fundamentalmente por los residentes, porque después del mediodía no quedaba ningún médico de planta. Así que a partir del mediodía los hospitales los manejábamos los residentes. Y acá había uno entró a trabajar, de entrada tuvimos la sensación de que nos incorporábamos a un equipo. Por ejemplo, con Ferrería, uno de nuestros temores o fantasmas que tenía, ¿cómo será la enfermería ya? ¿No? Decíamos, andás a ver con qué enfermería nos encontramos. Y bueno, resulta que entramos a trabajar acá y nos sorprendió gratamente, quedamos sorprendidísimos del nivel de enfermería, sobre todo del nivel de dedicación, porque los hospitales de Buenos Aires, por ejemplo, a la noche, por ahí la cava o la enfermera se acostaba en una cama a dormir un rato, y acá esas cosas no se veían.
Acá las enfermeras estaban en su puesto de trabajo. Quizás ellas también sentían que los médicos de planta las acompañábamos. Me parece que había una comunión en ese sentido. Como que era un equipo, digamos, ¿no? Las horas que había que trabajar estaba la gente, estaban los médicos, estaban las enfermeras. En los hospitales de Buenos Aires había algunos médicos muy reconocidos, digamos. Entonces uno tenía, aunque no estuvieran todo el día, pero teníamos la sensación de que eventualmente había a quien recurrir, ¿no? Aunque no en horarios de la tarde, ya lo vuelvo a decir. Pero acá nosotros como que nos dimos cuenta un poco que éramos el techo cuando llegamos. Obviamente nuestra formación profesional se terminó de hacer en el Hospital Neuquén, sin lugar a dudas. Estuve 6 meses en clínica y después, cuando se abrió terapia, yo pasé a terapia intensiva. Y todos habíamos tenido rotaciones, por ejemplo, por terapia intensiva en Buenos Aires. Pero una cosa era estar 3 meses y con un staff apoyando, y otra cosa era ser los referentes en ese servicio. De manera que hubo que estudiar mucho, había dificultades porque no existía internet, obviamente, no se podía consultar bibliografía como ahora. Entre nosotros trataba de haber actividades de formación, digamos, hacer ateneos bibliográficos, en fin. Y bueno, terapia ya existía, había 2 salitas que eran pequeñas, tenían unas camas, teníamos unas camas ahí, teníamos cierto grado de equipamiento, 2 respiradores, algunos monitores, en fin. Pero no estaba habilitado. Había estado internado un médico, un compañero nuestro, Villa, que había sido operado de una peritonitis, lo habíamos tenido internado ahí. Y en el año 73, ya bajo el gobierno militar, en junio, se produjo un accidente de un colectivo en Picún-Leufú con personas graves, traumatismos de cráneo graves. Entonces se aprovechó esa coyuntura cuando nos enteramos de que había pasado eso y que venían derivados al Hospital Neuquén, dijimos, abrimos terapia. Y fue una acción hecha en conjunto con Osvaldo Pellín, que era el director en ese momento, Roberto Bisoni era el jefe de terapia, y yo éramos todo el staff ahí en ese momento, y se los internó en terapia. Es decir, se abrió la puerta y se introdujo los pacientes. Y no teníamos enfermería, por ejemplo. Bueno, las chicas que nosotros las conocíamos de las salas le tenían miedo a terapia, tenían miedo al aparataje, no tenían experiencia en esa especialidad. Y bueno, al principio alguna aceptó un rato, pero no querían quedarse todas las noches. Y teníamos la incertidumbre todas las noches de saber si íbamos a tener enfermería. Entonces íbamos a buscarlas a las salas. Y en alguna oportunidad nos enteramos después que una de ellas se había escondido dentro de un placar para que no la lleváramos a trabajar con nosotros. Y de hecho, en algunas guardias, algunos médicos funcionaron como enfermeras. Es decir, como no había enfermeras, había un médico de guardia que se lo trataba de proteger de alguna manera y otro que hacía de enfermería. Se sobreponían los roles, no eran claros. No teníamos dónde dormir tampoco, no había pieza para el médico de guardia. Entonces a las 5 o 6 de la mañana teníamos una reposera de esas que se usan para tomar sol, que eran las que tenían las madres en pediatría. Se colocaba en lo que era la oficina, digamos que era una oficinita muy reducida, y ya vencido por el cansancio uno se acostaba y se quedaba dormido. Y las enfermeras pasaban por arriba nuestro para ir a la sala de atender los pacientes. En realidad cuando se produce el golpe teníamos bastante angustia, porque ya había habido antecedentes muy cercanos. Acá en Río Negro hubo toda una persecución a los médicos full time particularmente. Nosotros éramos médicos full time, eso implicaba un cierto embanderamiento, digamos, con lo que era la salud pública. Como parte del equipo nuestro, no de terapia, pero era un integrante más del equipo, porque se armó un equipo con cirugía, Daniel Correa, Carlos Rosada, Carlitos Casullo, que era el neurocirujano. Carlitos Casullo le aportó toda una cuota de desarrollo a la neurocirugía que prácticamente no existía en el hospital. Era un hombre muy comprometido con la idea de salud pública, muy honesto, profesional y como persona, y con una gran dedicación. Entonces, bueno, fue un integrante y con él aprendimos muchas cosas y fuimos desarrollando cosas en conjunto. Y por ejemplo, alguien vino un día, una mañana, y le dice: ayer estuvimos en una cena y dijeron que vos eras zurdo.
y se lo transmitían con preocupación, porque claro, que lo rotularan de zurdo en ese momento podía ser muy peligroso. Se inició una pequeña averiguación con otros que habían participado de la cena y le dijeron que era cierto que se había hecho eso, pero se referían a que él manualmente era zurdo, operaba con la mano izquierda. Bueno, cuando nos enteramos de eso fue menos mal. Sí, hubo, la idea era que el hospital tenía que subsistir, ¿no? Hubo una primera estampida de full time, ahí nomás, ni bien se produjo el golpe. El primer ministro de Salud Pública que tuvimos, que fue el doctor Jorge, fue de terror. Bueno, teníamos mucho miedo, ¿no?, de lo que pudiera pasar. Pero sí, de alguna manera es cierto, era visualizado como un lugar de resistencia, ¿no? De hecho, a los que integramos todos los primeros equipos de terapia, todavía nos encontramos con pacientes o familiares de pacientes, capaz que en la calle, y nos reconocen y hablamos, nos paran, ¿no? Fue una etapa muy linda, yo creo que fue una etapa de mucho crecimiento en todo sentido. La imaginación se usaba, no tener cánulas para hacer diálisis peritoneal y entonces utilizar una sonda o una vía de suero, agregarle una manguera al respirador para simular uno de los dispositivos que ya estaban mucho más desarrollados en la industria, ¿no? Ahora, de cualquier manera, también una cosa que nos asombró cuando llegamos acá era la disponibilidad de fármacos. En mi sala había una monja que no la veíamos nunca, pero que tenía un armario al final de la sala donde acobachaba medicamentos. Una noche me acuerdo que necesitábamos un antibiótico y bueno, le forzamos la puerta al armario y le robamos lo que había dentro, que era lo que necesitábamos. Y resulta que cuando llegamos acá, ese antibiótico, por ejemplo, la gentamicina, acá había, sin ningún problema, había disponibilidad de esos fármacos. Es decir, infecciones graves podían ser tratadas como nosotros pensábamos que tenían que ser tratadas, con disponibilidad. Yo creo que las cosas se han conseguido con una cuota de esfuerzo también de muchos de los integrantes, ¿no? Y en el aspecto tecnológico también, por ejemplo, en terapia, en el año 78 se compra el primer respirador volumétrico, o sea, una clase de respiradores avanzadas. Eso se compra con una maratón radial de 24 horas que hizo la cooperadora, con la famosísima Coca Feir, otra gran persona que marcó una historia muy importante de nuestro hospital. Nosotros también teníamos nuestro recelo a las cooperadoras de Buenos Aires eran un desastre. Nos negábamos, resistíamos a la idea de la cooperadora. Y bueno, después que apareció Coca Feir en escena y demás, fuimos todos amigos de la cooperadora, digamos, ¿no? Y bueno, se compró un respirador que costó 200 millones de pesos en su momento, que fue el primero que se introdujo acá en la zona. La terapia nuestra rápidamente se posicionó como la mejor equipada de la zona, ¿no? Salud Pública marcó una tendencia en la incorporación de las tecnologías médicas en la zona. El mundo cambió, las expectativas no son las mismas. Los 90 también nos marcaron de forma muy importante, todos años de no participación, de no politización, de un individualismo muy extremo. Y bueno, eso creo que es imposible que no exista ahora, ¿no? Yo creo que espero que algo se mantenga, esa noción de que la salud pública es importante. Y este sistema, el neuquino particularmente, es una demostración de que es posible hacer un sistema público y que persista en el tiempo, ¿no? Que haya demostrado ser eficiente en el tratamiento de las enfermedades y, bueno, y que se haya podido sostener en el tiempo. Me da orgullo decir que soy jubilado del Castro Rendón. Yo cuando lo digo me siento bien. Es como un título que uno puede exhibir, ¿no? Y en general tengo la sensación de que la gente lo reconoce eso. Bueno, este sistema, ideado por quienes fueran, pero también fue puesto en práctica por el partido gobernante. Pero ya pasado unos años, yo creo que esta es una obra que no pertenece a un partido, esto tiene que pertenecer a la gente. Es un derecho ya de la gente, una conquista de la sociedad y creo que así debe considerárselo, ¿no? La primera vez que estuve en la dirección fue además
Poco tiempo antes yo había sido presidente de la Asociación de Profesionales y entonces fue un cambio de roles, digamos, bastante marcado. Uno creyó que había que hacerlo, que había que tratar de demostrar que en aquellos años se hablaba tanto de la eficiencia, fueron en los 90, en plenos 90, y algunos decíamos que la eficiencia no era una bandera para regalársela al liberalismo, que se podía tratar de ser eficiente en términos sociales, no económicos, sino manteniendo algunas de las banderas, por ejemplo la de la salud pública. Así que bueno, fueron años conflictivos, sí. No fue fácil, hubo muchos momentos difíciles de confrontaciones. Para mí lo bueno es que siempre me mantuve dentro del hospital. Creo que la historia de la asociación es una historia también muy importante dentro de la institución, de lo que representó algo muy importante. Siempre se trató de torcer o de buscar cosas, fue muy importante para la búsqueda de soluciones para el hospital. El hospital también pasó por épocas muy malas en algunos momentos. Cuando se murió Horacio Heller, que fue en una asamblea, después de una asamblea, estábamos bueno, con la mujer, con Alicia Crowley, que fue otra luchadora incansable del hospital, una persona también con toda una historia riquísima dentro del hospital. Y yo recuerdo, Horacio estaba todavía internado en terapia intensiva y ya estaba muy mal, y estábamos en el pasillo de acceso a terapia a oscuras, porque no había una sola luz prendida en ese pasillo del hospital. Eso fue en el año 91. Y digo esto como un signo, ¿no?, de las dificultades reales que había. Es decir, había dificultades para que tuviéramos bombitas en los sitios donde había que tenerlas. Entonces, bueno, y ahí hubo toda una pelea muy grande para salir de esa situación. Y bueno, la Asociación de Profesionales formó, sin lugar a dudas, encabezó esa pelea y fue muy importante. Mario Bertoni, nuestro arquitecto, él siempre decía que los problemas del Hospital Neuquén necesitaban soluciones de acuerdo con el tamaño de los problemas. Es decir, si vos tenés una familia con 10 hijos y tenés un cuartito, necesitas 2 o 3 piezas más. No, con ampliar un cuartito no solucionás el problema de vivienda. Y el hospital ese es el problema. Nunca las soluciones fueron diseñadas de acuerdo a la magnitud de los problemas. Realmente hace mucho que bueno, uno pensaba que quizás lo lógico hubiera sido rediseñar un hospital nuevo, acorde a las necesidades, ¿no? Estoy orgulloso, de haber pertenecido al hospital, de haber pertenecido al sistema de salud neuquino y particularmente al Hospital Neuquén. Cuando me jubilaron, bueno, alguien me hizo también una nota y yo tomé unas palabras de Francescoli, ¿no? Cuando se retira Francescoli del fútbol, dice que él sintió que había sido una parte de algo muy importante. Yo tengo esa misma sensación. Para mí, mi estadía, digamos, en el hospital, para mí ha sido muy importante. Yo, porque sentí siempre que pertenecía a algo. Esa sensación de pertenencia a algo que además, bueno, apoyado con la lógica también, con algo que vale la pena, algo que tiene valores, ¿no?, que creo que deben resaltarse. Profesionalmente, sin lugar a dudas, mi crecimiento se hizo ahí y bueno, nuestras familias se formaron en ese convivir permanentemente con el hospital, ¿no? ¿Qué le regalaría? Qué buena pregunta. Hay que pensar en las generaciones futuras. Esto no se puede acabar acá. Lleva 100 años, pero bueno, el hospital siempre va a tener que existir. Y los problemas se van acumulando. El estar en lugares inadecuados trae roces entre las personas. Y esto ha sido muy visible en algunas épocas y en algunos servicios, ¿no? El laboratorio, cuando se hizo la ampliación y la remodelación, sufrió un desahogo, un alivio.
Sí, creo que sería eso, ¿no? La posibilidad de que tenga una nueva localización, un nuevo edificio.